Vince me invitó a su mansión para hacerme una oferta. Los McMahon vivían en una comunidad cerrada dentro de Greenwich, Connecticut. Lo particular de su vivienda es que esta está ubicada en una zona tan exclusiva que la entrada a su mansión no tenía cerraduras. Su esposa, en aquel momento, Linda McMahon, me preparó un sándwich de pavo en su cocina mientras Vince hablaba conmigo sobre su oferta laboral. Al final, terminé rechazando la oferta. Era 1997 y la WWF estaba en serios problemas financieros y recientemente había pasado lo del Screwjob. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. Una vez más, un nuevo jueves, un nuevo capítulo relacionado al mundo de la lucha libre. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X, en TikTok y sobre todo aquí en YouTube. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale like, activa la campanita para que puedas ser el primero en recibir los episodios que salen cada jueves y también el contenido adicional que tenemos en este canal. Todas las empresas de lucha libre tienen un lado visible en las pantallas. También cuando realizan promociones en diversos medios, entrevistas, etc. Sin embargo, hay muchas cosas que pasan antes, durante y después de los shows, así como experiencias únicas que se viven en el día a día en este negocio. Esta semana vamos a conversar sobre algunos secretos, por ahí anécdotas de la extinta World Championship Wrestling basados en el blog de Richard Steinberg. Como toda empresa, hay empleados, una parte operativa, la estructura y lo que es la parte dirigencial. Durante muchos años, Richard Steinberg fue el director de investigación corporativa en Turner Broadcasting System y director de servicios de marketing para WCW. Mientras trabajaba para Ted Turner, este señor vivió muchos momentos que repasaremos en esta primera parte de este especial capítulo dedicado a los secretos de WCW. Así que comencemos. Y bueno, vamos a empezar con lo que pudo ser una desgracia. Este incidente entre Sid Vicious y Arn Anderson en un tour de WCW en Europa en 1993. Para resumir, Sid Vicious y Arn Anderson se pelearon y una tijera casi causa una desgracia durante esta gira. Bueno, nuestro protagonista indica que recibió una llamada telefónica en su habitación alrededor de las 2:30 de la mañana diciendo que había habido un incidente importante y que lo necesitaban en el vestíbulo del hotel. Cita él en su blog lo siguiente: les dije que llamaran al director de la gira o al jefe de seguridad, Doug Dellinger, pero la otra persona al lado del teléfono me dijo que no encontraba a ninguno de los dos. Cuenta que se vistió y tomó el ascensor hasta el primer piso. Comenta también que había sangre por todas partes, por todas las paredes del hotel que conducían al vestíbulo. Pasó por las habitaciones de Sid y de Arn, que estaban una frente a la otra. Ambas puertas estaban abiertas, había mucha sangre y muebles destrozados por todas las partes dentro de ambos cuartos. Llegó finalmente al vestíbulo encontrándose con la ventana de vidrio frontal completamente rota y con vidrios en todas partes. En este punto y hasta ese momento, este señor no sabía nada de lo que había ocurrido. Más tarde supo que Sid y Arn Anderson habían discutido. Los ánimos se encendieron y se involucró una tijera. Cuenta Richard Steinberg que Sid estaba tirado en el suelo y sangrando por varias heridas cuando llegó. Cita textualmente: inicialmente cubrí 2 de las heridas de Sid con mis manos para intentar detener el sangrado. Pedí una ambulancia y me dijeron que estaba en camino. En ese momento no sabía nada sobre Arn Anderson. Subí a la ambulancia con Sid y estuvo llorando todo el camino hasta el hospital porque no quería morir. También me decía que arruinó su gran oportunidad de ser campeón mundial de WCW,
pero sobre todo se quejaba y lloraba de que no quería morir. Aquí estaba este tipo enorme, una bestia en el ring, llorando como un bebito. Entré a la sala de emergencias con Sid mientras el médico lo atendía. Seguía llorando y diciéndome: no me quiero morir. El médico miró sus heridas y me dijo que me fuera mientras lo atendía. Salí de la sala y fue que me encontré con Too Cold Scorpio. Me contó la historia completa de lo sucedido y que se quedó con Arn Anderson durante su viaje en ambulancia a la sala de emergencias. Tomé la decisión de contactar a WCW en Atlanta inmediatamente. Cogí un teléfono público, pero por supuesto era medianoche en Atlanta y nadie contestaba el teléfono. Le dejé un mensaje a Eric Bischoff y regresé con Scorpio. Scorpio y yo quedamos a cargo de estos dos chicos. Scorpio finalmente se fue y yo me quedé en el hospital varias horas más. Regresé al hotel y justo me encontré a la policía y a Doug Dellinger, el tipo de seguridad de WCW. Luego pude dormir un par de horas. Por la mañana recibí una llamada de Atlanta diciéndome que permaneciera en Blackburn con Sid Arn mientras la gira continuaba hacia las siguientes ciudades. Así que me quedé detrás de la gira para hacer frente a los posibles cargos policiales y los grandes daños causados en el hotel. Cuenta Richard que hizo que el hotel calculara el monto total de los daños y envíe la información por fax a Atlanta. Después de unas horas, WCW aumentó el límite de su tarjeta de Visa y pagó la factura en el hotel. 1 o 2 días después, cuando los muchachos estaban lo suficientemente estables para viajar, WCW le indicó que los llevara en diferentes días a diferentes aeropuertos para llevarlos de regreso a Estados Unidos. Finalmente puse a Sid en un taxi y lo envié de camino al aeropuerto. Al día siguiente hice lo mismo con Arn Anderson, pero tomé un taxi a un aeropuerto diferente. Al tercer día tomé 2 trenes y me puse al día con la gira. Entré al vestíbulo del hotel y rápidamente me senté a desayunar con Rick Rude como si nada hubiese pasado. Pero ojo, después de todo este relato casi trágico, ahí no termina la cosa. Cabe señalar que después de que Richard retornara a los Estados Unidos, se descubrió que un mal empleado del hotel, había copiado los números de la tarjeta de crédito y había hecho gastos adicionales no autorizados en esta gran cuenta que se tuvo que pagar. Así que lo que le tocó vivir a este señor Richard fue algo complicado. Richard Steinberg, no imagino cuál habrá sido su incertidumbre al encontrarse a un herido con sangre, tratando de cubrir sus heridas para que no muriera. No me imagino estar en esos zapatos, muy complicado, cosa que no le tocó ser responsable, pero en esta situación tuvo que apechar. Hablando de otras situaciones que le ocurrieron a nuestro protagonista, nos cuenta que Eric Bischoff era un tipo completamente paranoico. Se ponía muy mal, se enfurecía con las filtraciones de información en WCW. Eric Bischoff, creo yo que como cualquier promotor de lucha libre, no era muy fanático de que se filtrara información de WCW a Dave Messler y otras páginas y revistas de lucha libre. Esta información que se filtraba incluía posibles nuevos ángulos, nuevos talentos a firmar e incluso combates y finales de pay-per-view. Dicha información estaba llegando de manera muy rápida a Dave Messler y al Wrestling Observer y también a la WWF. Comenta Richard que tenían reuniones varias veces a la semana y a veces estas reuniones eran a diario, en las que Bischoff amenazaba con despedir a quien descubriera filtrando la información. Lo anecdótico de todo esto es que el fax que se utilizaba en ese momento para enviar esta información de los posibles fichajes, el tema de los ángulos, los finales de los pay-per-views y demás, era un equipo de fax que estaba a la vista de todo el mundo. No tenía clave, no estaba en un
cuarto diferente, no era exclusivo el uso y la manipulación de un par de personas, sino que lo podían utilizar secretarias y cualquier personal administrativo que WCW creyera conveniente. Aparentemente, la que filtraba la información era la asistente de Eric Bischoff, la señorita Jenny Engel. Quizás ganarse unos dólares a espaldas de Bischoff no resultó tan bien. Nunca la descubrieron, la información se seguía filtrando, Eric Bischoff seguía paranoico, no sabía de dónde salía la información y seguramente con el tiempo pudo haber sacado una deducción lógica de quién pudo haberle entregado esa información a las manos enemigas. El trabajo de director de investigación corporativa en Turner Broadcasting System tenía la misión y la responsabilidad de realizar nuevos negocios e investigaciones de mercado para todas y cada una de las redes de Turner Television. Bill Shaw, que era la mano derecha de Ted Turner y un alto ejecutivo de TBS, invitó a su oficina a nuestro protagonista para una reunión. Le dijo textualmente que a Ted Turner le preocupaba que los ratings de WCW no fueran tan buenos y que la compañía estuviera perdiendo dinero y terreno frente a la WWF. Le pidió en dicha reunión que averiguara qué estaba pasando, por qué WWF era más popular. También le indicó cómo mejorar el producto de WCW en televisión y cómo mejorar también los flujos de ingresos en efectivo para la empresa. Esto no solo se quedó en una petición oral, sino es que TBS le asignó la tarea de desarrollar un programa de investigación de mercado a gran escala para Turner Corporation para descubrir formas de mejorar el producto de WCW y compararlo con el producto de WWF en aquel entonces. Le asignaron un equipo de trabajo y Richard trabajó muy duro en lo asignado por este ejecutivo. Envió su propuesta a Bill Shaw y no recibió ningún tipo de comunicación durante algunas semanas. Entonces, un día recibió una llamada de Shaw diciéndole que tendrían una nueva meet. En esta reunión se le informó que el plan había sido aprobado y que siguiera adelante con mucha prisa. Y todos se preguntarán en qué consistía dicho plan. Bueno, escuchemos. 1. Asistir en secreto a eventos televisados de WWF, específicamente en el Manhattan Center en la ciudad de Nueva York. 2. Entrevistar en secreto a los asistentes de la WWF en varios shows. 3. Realizar focus group de consumidores con espectadores de televisión de WCW y de WWF. 4. Analizar el talento en ambas empresas. 5. También investigar fuentes de ingresos como las revistas, la comercialización y todas las demás líneas de negocios de ingresos en efectivo de la WWF. Y por último, entrevistas a los periodistas Bill Apter, Dave Messler, entre otros. Este trabajo de investigación no fue bien recibido por la gerencia de WCW, ya que sintieron que era una intrusión en sus dominios, a pesar de que fue ordenado por la mano derecha de Ted Turner. La gerencia le ordenó a Dusty Rhodes que cooperara con la investigación de Richard, pero esta ayuda no sirvió de mucho. Al final, y después de toda la investigación, se redactó el documento con el resultado de todo lo mencionado anteriormente, sobre los pros y los contras de cada organización, qué funcionó y qué no, un organigrama interno y flujos de líneas para nuevos negocios y mucho más. Poco después, Bill Shaw fue puesto a cargo de WCW y basado en el informe se aplicaron muchos cambios en la World Championship Wrestling. En el primer año, cita Richard, se mejoró los ingresos en efectivos de un miserable $1 millón a más de 4 millones y los ingresos crecieron cada año. Finalmente, después de todo lo logrado en WCW, se cansó de la paranoia y las exigencias de Eric Bischoff y de su intimidación y dejó la empresa para convertirse en director de investigación de Blockbuster Entertainment en Florida. Entonces que este señor
cumplió las funciones que se le tenían asignadas, como esta investigación de mercado para cada una de las redes de Ted Turner, ¿no? Qué interesante saber qué le funcionaba a WWF en ese momento, a pesar de que WWF siempre, cuando estuvo WCW, al menos la gran parte de existencia de WCW, era la segunda empresa. Habían cosas positivas, cosas negativas también que no funcionaron, y todo esto fue puesto en práctica en WCW en aquellos años. También cuenta que mientras trabajaba en WCW le ofrecieron el puesto de vicepresidente de marketing en WWF. Lo llevaron en avión a la casa de Vince McMahon en Connecticut para hablar sobre esta posible oferta laboral. Vince, cita él, me invitó a su mansión para hacerme una oferta. Los McMahon vivían en una comunidad cerrada dentro de Greenwich, Connecticut. Lo particular de su vivienda es que estaba ubicada en una zona tan exclusiva que la entrada a su mansión no tenía cerraduras. Su esposa, en aquel momento, es decir, Linda McMahon, me preparó un sándwich de pavo en su cocina mientras Vince hablaba conmigo sobre su oferta de trabajo. Mientras yo escuchaba a Vince hablar, seguía pensando que mi posible salario en WWF ni siquiera cubriría el costo de la electricidad del baño de visitas de esta mansión. Al final, terminé rechazando la oferta. Era 1997 y WWF estaba en serios problemas financieros y recientemente había pasado lo del Screwjob. WWF en ese momento era demasiado inestable financieramente como para trasladar a mi familia a Connecticut y soportar, además de ello, el estrés que significaría trabajar para un hombre como Vince McMahon. Bueno, la lealtad sobre todas las cosas. No hay dinero que pueda hacer torcer el brazo de un hombre que es leal, creo yo, ¿no? Creo que Vince quiso hacerle una oferta interesante a este señor porque WCW estaba pisoteando a WWF y lógicamente quería... siento yo que Vince posiblemente le haya ofrecido este puesto para debilitar a WCW y dejar pues que lo pisoteen más. Creo que Vince fue siempre un tipo de negocios muy inteligente, muy reprochable todo lo que ha salido ahora. Está por demás decir qué es lo que ha salido, creo que todos somos inteligentes. No viene al caso, pero siempre es bueno citar lo bueno de Vince en el aspecto de los negocios y lo deplorable que puede haber sido su actitud, siempre y cuando se compruebe todas estas atrocidades que han salido en internet en estos últimos meses. Como ya hemos mencionado, como parte de la función de director de servicios de marketing, era crear continuamente líneas innovadoras de productos para la venta de eventos en vivos, ventas por catálogo y demás. Un día se tomó la decisión de crear una línea de productos coleccionables autografiados similar a los artículos que se venden en las tiendas de la NFL, de la NHL, de la NBA y demás. Nuestro protagonista, Richard Steinberg, pudo conseguir el compromiso de varios luchadores para poder incluirlos en este proyecto. Consiguió que varios de los luchadores se comprometieran a firmar, autografiar fotografías, artículos y alguna otra mercancía relacionada a la lucha libre. Naturalmente, los luchadores involucrados, los que dieron el sí, recibirían una remuneración basada en un porcentaje de los artículos vendidos. Cada artículo estaría numerado y producido en una serie limitada para crear un alto valor por parte de los compradores de los objetos coleccionables. Comenta Richard que pudo obtener una foto realmente genial de Ric Flair ganando el cinturón de WCW. Cuenta que Ric Flair le prometió que firmaría 500 fotografías numeradas que se podían vender entre 10 y 25 dólares cada una. Llegó la gira del Reino Unido y hubo mucho tiempo libre viajando entre varias ciudades, mientras que Flair podía aprovechar este tiempo para firmar estas 500 fotografías. Entonces, cuenta que el primer día, en un viaje de autobús de más de 6 horas, Ric Flair autografió solamente 25 fotos
y pasó el resto del viaje en el autobús bebiendo como siempre lo hacía. Nos quedan 475 fotos por firmar. Ojo. En el segundo día, Flair firmó 10 fotos más y nuevamente gracias a las bebidas no estaba en las mejores condiciones para firmar más fotos. Vamos restando 475 menos 10 igual a 465 fotos que aún no se firmaban. En el tercer día, Flair firmó 0 fotos y no se firmó nada más durante el resto de la gira. Se negó rotundamente a firmar una fotografía más. Pero eso sí, no se negó a todas las bebidas que estaban disponibles. Cuando regresamos a Estados Unidos, cuenta que el área de contabilidad se comunicó con ellos para hacer el cálculo de lo que se tenía que pagar a Flair como regalías. El señor Richard ordenó que solamente se le calculara en base a las 35 fotos que habían sido firmadas y las 465 fotografías por firmarse no fueran parte de dicho cálculo. Tan pronto como sale del área de contabilidad, Ric Flair entra a su oficina y exige que le paguen por las 500 fotos. Por un error de contabilidad, a Ric Flair se le pagó el porcentaje equivocado, es decir, se le pagaron 465 fotos. El cálculo fue en base a las fotos que no se firmaron. Tremendo error. Al día siguiente, Ric Flair apareció en la oficina nuevamente para gritarme. Recuerda que la cara del Nature Boy estaba tan roja que pensó que en cualquier momento perdería el conocimiento. Los gritos duraron por más de 40 minutos. Cuando terminó, es decir, en el minuto 41, yo le dije, ¿ya te sientes mejor ahora? Y nuevamente otras quejas más que duraron entre 25 a 30 minutos. Finalmente salió de mi oficina, tiró la puerta y se fue a continuar su rabieta a la oficina de Eric Bischoff. Unos días más tarde, se enteró que Eric Bischoff hizo que el equipo de contabilidad calculara el monto total de las 500 fotografías como si Flair las hubiese firmado. Parte de los egos que se vivían siempre en WCW, no solamente Hulk Hogan, es el mencionado como el gran político, el gran ególatra. Habían otros también, otros caprichosos, como ya hemos escuchado lo que acabo de decir sobre Ric Flair. Y no es la primera vez que ocurre. Como ya todos sabemos, nuestros luchadores están en constantes viajes, y WCW no era la excepción. Esto que voy a contar sucedió cuando el roster de WCW se dirigía a Europa para hacer algunos shows en el Reino Unido, lógicamente shows no televisados. Aproximadamente a la mitad de un vuelo de Delta Airlines de Atlanta a Londres, los Nasty Boys decidieron hacerle una broma a Brian Pillman, que estaba profundamente dormido en su asiento correspondiente. Brian Knobbs y Jerry Sachs de los Nasty Boys notaron que Brian estaba prácticamente inconsciente y se pusieron manos a la obra. Cambiaron de asiento con otros luchadores que estaban sentados en la fila detrás de Pillman. No mucho después sacaron una navaja de afeitar de su kit de viaje y comenzaron a cortarle el cabello y a afeitar a Pillman mientras este dormía. De vez en cuando Pillman se despertaba o se daba la vuelta y los Nasty se detenían y esperaban que volviera a quedar nuevamente en los brazos de Morfeo. Al final cortaron un espacio de cabello en la parte superior de la cabeza de Pillman, dejándole un hueco al medio al estilo de un monje franciscano. Pero el corte no quedó ahí. Luego los Nasty Boys consiguieron que una de las asistentes de cabina les trajera crema batida de chantilly, de estas que se encuentran en los supermercados, y colocaron una cantidad considerable en el espacio donde ya no había cabello. Luego, literalmente, le pusieron la cereza al pastel, porque eso fue lo que sucedió. Le pusieron una cereza encima del chantilly y regresaron a sus asientos. Todos en el avión se reían a carcajadas, mientras que Pillman seguía profundamente dormido. Brian Pillman finalmente se despertó cuando la crema batida comenzó a gotear por sus mejillas. Brian Pillman se levantó enfurecido de su sueño y comenzó un amago de pelea. Bueno, no pasó a mayores, cuenta Richard.
ya que las risas también le ganó a Brian Pillman y bueno, tuvo que apechar este nuevo corte de cabello dado de gratis por los Nasty Boys. Entonces Richard Steinberg también fue testigo de no solamente una desgracia con lo de las tijeras, sino también un tema jocoso con los Nasty Boys y con un Brian Pillman que tenía un cortecito nuevo de cabello. En un evento de 1991 en el Baltimore Arena, Richard estaba detrás del escenario y justo antes de finalizar el show se encontró con Abdullah the Butcher. Abdullah, o Abi como él le decía cariñosamente, acababa de terminar otro match lleno de sangre y el líquido vital fluía por todas partes. Se sentó con él mientras se quitaba el vendaje y mientras se quitaba también su ropa de luchar y se metía un duchazo. Después del duchazo, después de curar sus heridas, se puso su ropa de calle, digamos. Después de la ducha, Abdullah se puso el traje más caro y llamativo que jamás se haya visto. Indica que no recuerda el precio, pero era un traje sobre más de $1000. Entonces se pone ese traje impecable de 3 piezas con chaleco y luego saca un sombrero espectacular, también carísimo, pero no queda ahí. Ya teníamos el traje, ya teníamos el sombrero, se puso los zapatos y a este conjunto se le añade un bastón con un mango de perlas. Por supuesto, el más caro de todos a primera vista. Abdullah the Butcher salió conmigo del Baltimore Arena y caminó por las calles de la ciudad hasta el Hotel Marriott, donde estábamos hospedados como si nada hubiese pasado. Imagínense ustedes, Abdullah the Butcher. Si no conocen quién es Abdullah the Butcher, pueden chequear en YouTube algunos videos, ahí estoy dejando una fotografía. Este señor, esta leyenda, siempre en todas sus luchas, o en la gran parte de sus luchas, sangraba. Él mismo se cortaba a la antigua y lógicamente su presencia en el cuadrilátero era imponente porque era un tipo muy fornido, más la sangre pues era un monstruo, y verlo caminar con un atuendo súper elegante, unos señores zapatos, un señor sombrero y sobre todo un bastón lleno de perlas, no nos imaginamos esa situación. Siempre vemos a nuestras superestrellas, digamos, con la ropa de trabajo, más no de civil, y en esta vez Abdullah the Butcher sacó la mejor ropa para poder caminar desde las calles del Baltimore Arena hasta el Hotel Marriott. Y ya para terminar este episodio lleno de secretos, anécdotas, desgracias también, vamos a repasar lo que casi es la primera sesión de fotos de WCW para Hulk Hogan, que casi no se da. Antes de su llegada a WCW, a Hulk Hogan se le garantizó que ganaría el campeonato mundial de WCW como parte de su acuerdo, y lógicamente millones de dólares como salario. Antes de aparecer oficialmente en la televisión de WCW, Hogan estuvo en la producción del set de Thunder in Paradise en Tampa, Florida. Anticipándose a su victoria en esta lucha titular por el campeonato de WCW, la empresa necesitaba algunas fotografías profesionales de Hogan con su vestimenta de lucha libre sosteniendo el cinturón de la WCW. También necesitaban esas fotos para producir una amplia variedad de productos de lucha libre de Hogan, polos, tazas, mercancía, etc, etc, para eventos en vivo y demás medios. Entonces, un día, la gerencia de WCW le dijo a Richard Steinberg que tomara el cinturón del campeonato mundial de WCW y volara a Tampa para reunirse con Hogan en el hotel donde el Hulkster estaba hospedado. Se contrató una habitación adicional de hotel, un espacio y un fotógrafo profesional para que se reuniera con él a las 10 a.m. en dicho hotel para la sesión de fotos de Hulk Hogan. Además, le indicaron que el manager de Hulk, es decir Jimmy Hart, lo recogería en el aeropuerto de Tampa. El vuelo, según comenta Richard, salió muy bien y cuando llegó encontró a Jimmy Hart esperándolo en el aeropuerto según lo acordado. Cita a nuestro protagonista:
Ya en el auto, Jimmy Hart me dijo que teníamos que hacer un pequeño desvío antes de encontrarnos con Hogan en el hotel. Lo siguiente que supe fue que estábamos de camino a la casa de Jimmy Hart. El tiempo era esencial y debíamos estar en la sesión de fotos en 45 minutos, pero aquí estábamos rumbo a la casa de Jimmy Hart y yo no sabía por qué. Jimmy me invitó a su sala y me dijo que tomara asiento. Luego Jimmy procedió a comenzar a recortar y a teñir su cabello y su característico bigote de color negro azabache. ¿Qué demonios?, dije yo. No volé a Florida para ver la sesión de arreglos de Jimmy Hart. El reloj estaba corriendo y solo faltaban 5 minutos para que la sesión que estaba programada iniciase. Y Jimmy Hart todavía estaba esperando que se le seque el tinte para el cabello y el bigote. Finalmente se puso a lavar el tinte, se secó y nos pusimos de nuevo en camino. Aproximadamente 1 hora y media después llegamos al set de Thunder in Paradise y recogimos al hoster, pero luego tuvimos que llevarlo a su casa. Los tres y el cinturón finalmente nos aventuramos al espacio reservado para la sesión fotográfica con unos 90 minutos de retraso. El fotógrafo nos había estado esperando y ya estaba de muy mal humor porque tenía otra sesión de fotos programada. El fotógrafo quería irse en ese mismo momento. Necesitaba que esta sesión de fotos saliera lo mejor posible, así que le prometí al fotógrafo pagarle ese sobretiempo para calmarlo y completar las fotografías. Hogan se puso su atuendo de lucha libre mientras Jimmy Hart se ponía uno de sus famosos sacos y agarraba su megáfono. Al final, la sesión de fotos salió muy bien. Hogan y Hart cooperaron increíblemente y obtuve todas las imágenes que puede imaginar que la WCW podría desear. Bueno, una vez más, los egos aquí. Jimmy Hart creyéndose más que Hulk Hogan, haciendo demorar una sesión fotográfica. Y todo se resume en plata, ¿no? Aquí a la gente se le calma por plata. Aquí no importa la disculpa, lo siento, perdóname. Aquí hay que hacer una ofrenda y si es económica es mejor. Las fotografías se tomaron, se vendieron como se tenían que vender, con la imagen del hoster ganando el título. Y también importante que este señor siempre vio la manera de generar ingresos para WCW y siempre estuvo involucrado en estas nuevas líneas de negocios de mercado para las ventas de mercancía. Entonces, una persona que sabe hacer su trabajo, lógicamente, hizo todo lo posible para que su permanencia en WCW fuera la mejor y la empresa pueda llegar a otros niveles y cumplir estos objetivos operativos que toda empresa tiene. Así que bueno, hay más anécdotas, pero esas van a ser para un segundo capítulo. Hay anécdotas que son increíbles, pero bueno, hemos tocado aquí algunas, no todas, para dejar espacio para una siguiente ocasión. Así que muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Nuevamente hacerles la invitación para que puedan ser parte de este proyecto, de este podcast, de este canal de YouTube que tiene mucho contenido y sobre todo realizado con mucho cariño para todos ustedes. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.